pues Binalin, Enrique Ichicha, era Ishbal, pues aldea Kukanja, Ore Pancasti, Yuko, Chipam, Fatenamit, Tukuru, Reja Tepal Alto Verapaz, Ayuko Kano Pang Ishbal Kukanja, 6 kilómetros Jaberu, Fatenamit, Tukuru. Reho kayo Pang Ishbal, Oral Pocon, Chalemlo, Rasik y Ishbal Chipa 1968, pues que Kamam, Kaken, Respocon, Utapalok, Trejo, pues Matil, Hakana, Chicholrigo, Charela, Ahual, Nakwat, Nakere, Kakun, Himam, Nenkatijejo, Chitakere, Nakmas, Ne, Hokeabik, Chipanga, Oral Pocon, Reshikapa, Take Puntu, Take Akcholol, Kihol, Ishpun, Chikilom, Chikitirim, Nakmare Chil Kisimpik, Oral Pocon, Chikapari, Nakmare Koutok Takpan Komunil, para que Orbal, Manetan sa Chikwats, Kitakero, Mahenak, Chikitu Sahna, Kisa Kamanik, Pankapishpal, Kukaha. Kalenta tut, kalenta how. They had to chicata chip ilolo, chiwachungamuli. They binal hine lesbiana, vea kupo. They tres chinkamta laguli, el kamta lok. They kakikel ni kontakatibel. Era sakuli, take. They sakilo kapakel. Era sakilo ishim. Era potulir kamlo. Etakalo kayu iskam. Erer kishul takalo kayu iskab kam takalo kuli. Re uhlir kamlo hetake kakikel, re kakikel ni ikpantakatipel. Re kakorbal man ki orto chiktake halik isim chikotak shok chishoon mankata chikuksam lokwach re kakorbal. Rum yunang orketake chishoon kuksah tanakwach kayo tanak chiholohik kakorbal. Mangkakana tanak chiri kakorbal. Injos takawe. Kalenta tut, kalenta how, hana sokil koshisak chawe, chochak abuli. De minalhin suli karina hukoy. De wili hirkamlok, de take kayu iskab, lir kishalgo kayu iskab. De kakorbal ayu pang kayu ul. Nka hoke, nka kuksang uchikwach kakorbal. Sharum nakpang yunat, nkel ku kakoptak, chikihol chikashok, nakmachit chik kuksang wach kakorbal. Chi la chi ebik. Charum nak yunak pan kash nang orik chiki orik takeh de halik chiket chi butik nak de halik ngkah yunak ngkah men kuksah ho chikwach halik inohbal kikana roke kamam kaken nyos takawe Chiri Orbal dikchu ikbo take Cholbal chiri Orbal ligo take shelik akcholol digre telil ku Orbal porque Orbal ho pues masiko watch chunchel chipam que mola ni cal que watch entonces yunat pues chiqueo chikunsi que orik chipam ka orbal chik pokon tal vez mari kashik chiquiwat por sin en que cholech chipum dejeu academia pen yo segre na masco orik chiri ka orbal pokon Likta Bishpal Hopes Akpokono Takalok por ejemplo Kapa Cher el Kasutam Katenamit Tukuru Akpokono Takalok Arre Las Flores Akpokono Takalok Ar Recueno Katepal Tukuru pues Mareo Hok na Kataak Risinal Nak na Kamulaki Bre Nak na Kehashpik Chiri Ka Oral Pokon Kalenta cuesta kuchak akpokomchi Sailo Churejil es Pascuitina Dios es. Buenos días a todos, hermanos Maya Mupanes. Vamos a trabajar en base a la energía del día, según nuestro fuego. Vamos a poner las manos acá. Vamos a levantar las manos. Esto es espiritualidad. Es energía, es movimiento, no estancamiento, no estar sentado y no estar conformados con lo que ya tenemos en práctica, con lo que ya sabemos, con lo que ya hicimos y con lo que vamos a hacer. Emprendimiento,
caminar juntos, trabajar juntos. Yo sé que tenemos energías. Me voy a enfocar en 3 aspectos sobre lo que es la espiritualidad maya. En el respeto, la armonía y el equilibrio. Son 3 aspectos fundamentales en nuestra espiritualidad. Y esos aspectos vamos a encontrar que la espiritualidad maya es holística, es abierta para todos, el que lo quiera, el que lo desee. La espiritualidad maya no es dogmática, no es un dogma. En los dogmas hay leyes, hay reglas, pero en la espiritualidad maya no hay normas, no hay reglas. Aquí estoy porque quiero, aquí estoy porque me gusta, aquí estoy porque sé lo que hago. No vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Eso es espiritualidad maya. La espiritualidad maya, según nuestro sagrado fuego, es movimiento. Ahí no hay descanso. Es el subir y bajar. Si hay tropiezos, nos vamos a levantar. Tenemos que tener mucha conexión con nuestro ajau. Ajau, creadores y formadores. Balam kitse, balam balam mahukutaj, kajaj balunja, chomija, kakishaja, sononaja, tojil abilish, jakabitz mirkataj. Otzakol pitol alom kajalom. Ish piakok, ish mukane, chipikakulja, reshakakulja, junaj utyu. Oh abuelos, grandes pensadores, grandes creadores, juntaron sus palabras, juntaron sus pensamientos, se pusieron de acuerdo y por eso estamos acá. Hay acuerdo, hay pensamientos, hay ideas. Hay que romper paradigmas definitivamente. Hay que romperlas. Eso es espiritualidad maya. Es la conexión. Conexión, la música. Estamos conectándonos con lo más, con el sentimiento. Pero hay algo que yo quisiera, como una observación quizás, me gustaría, ¿quiénes son los autores de estas músicas? Porque en esta música no solo hay tristeza, no solo hay sentimiento, sino que hay una fuerza energética en el pensamiento, el sentimiento de los jóvenes, de las personas que hacen música. Fíjense ustedes, el respeto se empieza en la casa. Se empieza en la comunidad, se empieza en la organización o se empieza en la institución. El respeto se empieza con los niños. La armonía. Tenemos que estar armoniosamente con Ajau, con Dios. A Dios o Ajau le podemos llamar de 1000 maneras o de muchas formas. Dios, Alá, Yahvé, Jehová, a como le queramos llamar, pero es Ajau. Vamos sobre la misma línea. Pero hay algo muy importante, Ajau, hombre y naturaleza. Nosotros los hombres, nosotros los humanos, como pueblos originarios, estamos inmersos dentro de todo lo que es nuestra cosmovisión maya. Espiritualidad maya es la forma en que vemos y concebimos las cosas. Es la forma en que hacemos y conocemos y vemos las cosas. No hay otra cosa más. La espiritualidad maya hay que vivirla, hay que sentirla. Y para lograr un equilibrio es el mayehak, es el toj. En otros términos podemos decir es el pagamento. ¿Cómo pagamos nosotros todo lo que nos da el ajau, todo lo que nos da nuestra madre tierra? ¿En qué momento nosotros hacemos un toj? ¿En qué momento nosotros hacemos un sí, un gracias? Ajau, gracias creador, gracias formador por la vida. Gracias papá, abuelo, gracias abuelitos, gracias abuelitas, por estas enseñanzas, por estas costumbres o tradiciones, lo que nos enseñan, está palmado aquí. ¿Saben ustedes, cuando yo les dije, agachémonos y toquémonos los pies? ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que no hicimos antes de empezar nuestra cruz cósmica. De esa manera nosotros respetamos el día Nahualcán. De esa manera respetamos el Lajem Can. Así nadie se dio cuenta y bendecimos y dimos gracias a Dios que estamos acá en Nupanco.
levantamos la mano, porque todo viene de allá arriba, pero somos parte de Otik, hermanos, Antioquia Huetacau, Antioquia Huetactut, Antioquia Regacuá. Kalenta kay Chawunchalal, Sokil Kushli Saudak, Rehinar Kinchalik Pantinamit Chikamang, Partinamit Kiche, Rehinak, Wilkinar Nahinel, o Kamolve, Reka Molam Pokomchi, Ar Pantinamit Chipat, Sokil Kushli Saudak Chawunchalal, y Wilkatakayo, Antioquia Huetacaj, Tinamit Havishal Pantap Wilkatakayo. Aquí estamos haciendo una práctica intercultural, como nuestro país, pues ya lo decía quien disertar el tema sobre la importancia del idioma maya en las escuelas, ya que es muy indispensable a que cada quien estemos conscientes de fortalecer nuestro idioma. Yo quisiera escuchar un saludo de parte de la reina en el idioma Pompán. Yo sé esto, Tralacalesh, Pona, Kenes, Guaye, Botic. Aplauso. El maya cachiquel, ¿cómo se saluda? Rutziliwechi Bonogel, Janile Ikikoti, Kinkope Wabei Viking. También el saludo en Mopán. Yo sé esto, la Kalesh. El idioma Anjobal. Skawlegule más en el Kunyay Colti, igual Dios, Ayesh. Chemcha, Rutziliwech, Paibla, Kikin Guadmar, Malin Koyukin. Ahora viene el chortí. En Buchu, Quinto Noroshin, Cocogato, esta Cameiracha. Sayar sin Chavesh. El Itza. Dios tu la Kalesh, Bajila, Oye, Yanesh. El Echchi. Nashin, Kwashin, Masade Chor. El Mopán, Dios esto, la que le Wetlumal. Dios na, Dios tat. Dios nachin, Dios mamá. El Itza. Que Dios Juntulesh, Maloa Talelesh, Muchital Hela. Dosho. Nikwach Kokorik San Cristóbal, Verapaz, Hawe, Wilketa Kayo, Cascachaca, Pantap. Kalena Wetak Ala, Kalentak Tut, Kalentak Hau. Nisoke Kostak. Saich Olehil, Chokerech, Jonilesh. Todos. A mí me gustaría también escuchar el saludo Mopán de Belice. Dios esto, la que le Wetlumalesh, de Capona, Kinesh, oye. Un aplauso para los pueblos que estamos interactuando acá, ya que vamos más allá al tema, ¿no?, de interculturalidad. Es la interacción, la interrelación, el respeto mutuo entre las culturas. Ya no debería de existir racismo entre culturas. Por eso es que han surgido las leyes, porque hay una cultura que siempre, pues, ha ido imponiendo también acciones para que nuestros idiomas desaparezcan. Pero también las leyes deben de prevalecer sobre todas esas estrategias que existen. Yo quisiera concluir de esta manera, que la interculturalidad entonces, pues, es la vivencia que nosotros tenemos entre cada uno de los pueblos y ser satisfecho con pertenecer dentro de esa cultura en todas las culturas que hay. Eso es lo que siempre nosotros vivimos. Muchas gracias, saludos.